El universo del espectáculo en España se encuentra nuevamente envuelto en la polémica, con un episodio más que reaviva la ya histórica disputa entre las familias Rivera y Pantoja. En esta ocasión, Fran Rivera, reconocido torero y una figura muy presente en los medios de comunicación, ha decidido alzar la voz y hablar sin tapujos sobre lo que, según él, ha sido una constante en las dinámicas familiares: la falsedad y las mentiras mantenidas durante años por la familia Pantoja. Sus contundentes declaraciones no solo han encendido las alarmas entre los seguidores de ambas familias, sino que también han abierto un nuevo capítulo en una controversia que, lejos de apagarse con el tiempo, resurge con una fuerza que parecía haber quedado en el pasado. Para comprender cómo se ha llegado a este punto, es imprescindible retroceder en el tiempo y examinar los orígenes de este conflicto, una disputa que se ha ido forjando a lo largo de décadas. La raíz de esta enemistad se encuentra en la compleja relación entre Francisco Rivera Paquirri, figura legendaria del toreo y padre de Fran Rivera, y la icónica tonadillera Isabel Pantoja. Su historia de amor, marcada por el glamour y la tragedia, sembró las bases de lo que más tarde se convertiría en uno de los enfrentamientos familiares más mediáticos de España. Pero este no es solo un relato de tensiones familiares, es una crónica que combina emociones intensas, disputas por el legado y un interés público que no deja de crecer. Si quieres conocer todos los detalles sobre este conflicto y las declaraciones que están causando revuelo en el panorama nacional, te invito a que te suscribas a nuestro canal, La Vieja del Visillo. Aquí analizamos las historias más impactantes y sorprendentes del espectáculo español. Dale like, activa la campanita y acompáñanos en esta fascinante travesía llena de secretos y revelaciones. A principios de los años 80, España se vio cautivada por la unión de dos figuras públicas que representaban mundos distintos pero igualmente apasionantes: Francisco Rivera Paquirri, considerado uno de los toreros más emblemáticos de su generación, e Isabel Pantoja, una de las voces más poderosas y queridas de la música tradicional española. Su relación fue más que un romance, se convirtió en un fenómeno mediático que capturó la atención del país entero. Su boda, celebrada en 1983, no solo marcó un hito en la prensa rosa, sino que también simbolizó la fusión de dos tradiciones profundamente arraigadas en la cultura española, la tauromaquia y la música folclórica. Sin embargo, lo que parecía ser una historia de amor destinada a durar para siempre se vio interrumpida de manera brutal por el destino. En 1984, apenas un año después de su matrimonio, Francisco Rivera Paquirri perdió la vida en un trágico accidente taurino mientras lidiaba un toro en Pozoblanco. La noticia sacudió a España, dejando a un país entero en estado de luto. Paquirri no era solo un torero, era un símbolo de valentía y dedicación, alguien que había conquistado tanto las plazas como los corazones del público. La pérdida de Paquirri no solo significó el fin de un matrimonio, sino que dejó a Isabel Pantoja en una situación profundamente dolorosa y complicada. Embarazada de su hijo Kiko Rivera, la cantante tuvo que enfrentarse no solo al duelo personal, sino también a la presión mediática que la convirtió en el centro de atención del país. Mientras Isabel intentaba lidiar con su nueva realidad como viuda y futura madre, los hijos mayores de Paquirri, Fran y Cayetano, fruto de su matrimonio con Carmen Ordóñez, también enfrentaban el impacto devastador de la pérdida de su padre. Pero la tragedia no marcó el final de esta historia, más bien, fue el punto de partida de una compleja y amarga disputa que con el tiempo dividiría a las dos familias. Lo que comenzó como un duelo compartido se convirtió en una batalla de años, alimentada por tensiones, acusaciones y el choque de intereses entre los Rivera y los Pantoja. La herencia de Paquirri, tanto material como simbólica, se convertiría en el epicentro de un conflicto que, décadas después, sigue siendo uno de los más comentados en el panorama del espectáculo español. El principal desencadenante de las tensiones entre las familias Rivera y Pantoja fue, sin lugar a dudas, la compleja y polémica gestión de la herencia de Francisco Rivera Paquirri. Tras su trágico fallecimiento, salieron a la luz los términos del testamento del torero, en los que se especificaban claramente sus deseos respecto a la distribución de ciertos objetos personales y bienes materiales. Estos bienes, de gran valor sentimental y simbólico, debían ser entregados a sus hijos mayores, Fran y Cayetano Rivera, nacidos de su primer matrimonio con Carmen Ordóñez. Entre los objetos más destacados figuraban varios trajes de luces, capotes y otros elementos esenciales para un torero, que representaban no solo la trayectoria profesional de Paquirri, sino también una conexión personal y emocional con sus hijos. Estos artículos eran mucho más que simples bienes materiales. Eran recuerdos de un padre que había dejado un legado imborrable tanto en su familia como en el mundo de la tauromaquia. Sin embargo, los bienes nunca llegaron a manos de Fran y Cayetano, lo que marcó el inicio de un conflicto que se prolongaría durante décadas. Isabel Pantoja, como viuda de Paquirri y figura clave en la administración de su patrimonio, afirmó desde el principio que estos objetos habían sido robados de la finca familiar de Cantora poco después de la muerte del torero. Según su versión,
el supuesto robo hacía imposible cumplir con los deseos especificados en el testamento. Aunque esta explicación fue aceptada inicialmente, con el paso de los años comenzaron a surgir dudas sobre su veracidad. Fran y Cayetano, al no obtener respuestas claras ni pruebas que respaldaran la versión del robo, empezaron a sospechar que los bienes no estaban desaparecidos, sino que habían sido deliberadamente retenidos por Isabel. Estas sospechas no solo alimentaron el resentimiento entre las dos familias, sino que también se convirtieron en el centro de una narrativa mediática que no dejaba de sumar capítulos. La falta de resolución en este asunto intensificó las tensiones, convirtiendo lo que debía ser un proceso de duelo y recuerdo en una disputa marcada por la desconfianza y el enfrentamiento. Para los hermanos Rivera, el acceso a estos objetos no era solo una cuestión legal, sino también un acto de justicia y respeto hacia la memoria de su padre. En cambio, para Isabel Pantoja, el manejo de la herencia parecía estar envuelto en un misterio que nunca terminó de aclararse, dejando ambas partes atrapadas en un conflicto que ha resistido el paso del tiempo. La gestión de la herencia de Paquirri no solo impactó directamente en las relaciones entre Fran, Cayetano e Isabel, sino que también puso de manifiesto las tensiones más profundas que existen cuando la familia, la fama y el patrimonio se entrelazan. Lo que podría haberse resuelto de manera privada se convirtió en un tema de interés público, generando un sinfín de especulaciones y debates que, incluso años después, siguen vigentes en el imaginario colectivo de España. En sus recientes declaraciones, Fran Rivera ha decidido hablar sin rodeos ni eufemismos, dejando en claro su postura respecto al prolongado conflicto con la familia Pantoja. Esta vez, el torero ha señalado de manera directa a Isabel Pantoja y su entorno como los responsables de ocultar los objetos personales y bienes que, según él, deberían haber sido entregados a él y a su hermano Cayetano tras la muerte de su padre, Francisco Rivera Paquirri. Con palabras contundentes, Fran ha calificado a la familia Pantoja de falsos y mentirosos, acusándolos de sostener durante años una narrativa que, en su opinión, carece de fundamentos y ha servido para encubrir una verdad muy distinta. De acuerdo con Fran, la negativa de Isabel Pantoja a entregar estos bienes no es solo un acto de desobediencia al testamento de Paquirri, sino un ejemplo claro de manipulación que ha servido para alimentar una tensión creciente entre las dos familias. En sus declaraciones, el torero ha destacado que este conflicto no es únicamente una disputa por objetos materiales, sino una lucha por el respeto a la memoria de su padre y por el cumplimiento de sus deseos póstumos, algo que, según él, Isabel ha ignorado deliberadamente. Aunque estas palabras son contundentes y han generado un impacto inmediato, no son completamente nuevas en el contexto de esta larga disputa familiar. Fran Rivera ha expresado su frustración en numerosas ocasiones a lo largo de los años, señalando su descontento con la falta de avances para resolver este asunto que ha ensombrecido las relaciones entre las dos familias. Sin embargo, lo que diferencia estas declaraciones recientes es el tono tajante y la claridad con la que Fran ha decidido exponer su punto de vista. Esta vez, no hay espacio para interpretaciones ambiguas ni concesiones hacia Isabel Pantoja o su entorno, lo que ha dado a este nuevo capítulo de la disputa una intensidad que ha captado la atención tanto de los medios de comunicación como del público. Estas afirmaciones han llevado la controversia a un punto álgido, intensificando un conflicto que, lejos de resolverse, parece más complicado y polarizado que nunca. La contundencia de Fran Rivera refleja el hartazgo acumulado durante años y su determinación de llevar este asunto hasta las últimas consecuencias, si es necesario. Este episodio no solo reaviva el enfrentamiento entre los Rivera y los Pantoja, sino que también vuelve a poner en el centro del debate temas más amplios, como la gestión de los legados familiares, la transparencia, las herencias y las relaciones complejas que surgen cuando la fama y el patrimonio se entrelazan. Lo que está claro es que estas declaraciones no son la última palabra en esta disputa. Este conflicto, que comenzó con la tragedia de la pérdida de Paquirri, ha evolucionado hasta convertirse en uno de los enfrentamientos más mediáticos y comentados del panorama del espectáculo español. Lo que parecía ser una disputa privada se ha transformado en un relato de interés público, con todas las emociones, acusaciones y secretos que lo convierten en una historia digna de atención constante. En el corazón de esta controversia se encuentra Kiko Rivera, una figura que, debido a su parentesco directo con ambas familias, ocupa una posición especialmente delicada en el conflicto. Como hijo de Isabel Pantoja y Francisco Rivera Paquirri, Kiko se encuentra en medio de un complejo entramado emocional y familiar que lo obliga a navegar entre dos mundos en constante tensión. Por un lado, ha tratado durante años de mantener una relación respetuosa y cordial con sus medios hermanos, Fran y Cayetano Rivera, quienes comparten con él el legado de su padre. Por otro lado, ha sido, en repetidas ocasiones, el defensor más visible y ferviente de su madre, Isabel Pantoja, ante las numerosas acusaciones que se han lanzado contra ella. Este equilibrio, sin embargo, no ha sido fácil de mantener. A lo largo de los años, Kiko ha enfrentado una serie de conflictos que lo han puesto en el ojo del huracán mediático.
Aunque ha intentado mantenerse neutral en algunos momentos, no siempre ha podido evitar ser arrastrado al centro de la disputa. En ocasiones, él mismo ha protagonizado tensos enfrentamientos con Isabel Pantoja, llegando incluso a cuestionar públicamente su gestión de la finca Cantora, uno de los bienes más emblemáticos y disputados de la familia, así como su manejo de la herencia de Paquirri. Estos desencuentros, ampliamente cubiertos por la prensa, marcaron un antes y un después en la relación madre e hijo, evidenciando que incluso dentro del núcleo más cercano de la familia Pantoja las tensiones eran difíciles de contener. Sin embargo, en esta ocasión específica, Kiko ha optado por el silencio. No se ha pronunciado públicamente sobre las recientes declaraciones de Fran Rivera, lo que ha generado un sinfín de especulaciones entre los seguidores de ambas familias. Esta ausencia de comentarios deja al público en ascuas, esperando conocer cuál será la postura de Kiko en este nuevo capítulo del conflicto. ¿Se posicionará del lado de sus medios hermanos en busca de la verdad sobre la herencia de su padre? ¿O permanecerá leal a su madre, protegiendo la narrativa que ella ha sostenido durante años? Estas son preguntas que, de momento, no tienen respuesta, pero que sin duda añaden más intriga a una historia ya de por sí llena de giros inesperados. El silencio de Kiko puede interpretarse de muchas maneras. Por un lado, podría ser un intento de mantenerse al margen de un conflicto que lo ha afectado profundamente a lo largo de los años. Por otro, podría ser una estrategia para evitar empeorar aún más las tensiones entre los Rivera y los Pantoja, especialmente en un momento en el que la atención pública está tan centrada en sus movimientos. Sea cual sea el motivo, su papel en esta controversia sigue siendo clave, ya que su decisión de hablar o no hablar podría influir significativamente en la narrativa de este enfrentamiento familiar. Lo que está claro es que Kiko Rivera no es solo un espectador en esta historia. Su lugar en el centro de ambas familias lo convierte en un elemento fundamental para entender el alcance y las repercusiones de esta disputa. Mientras tanto, el público sigue expectante, atento a cada gesto o declaración que pueda arrojar luz sobre su posición en este conflicto que, décadas después de comenzar, sigue manteniendo a todos pendientes de su desenlace. Isabel Pantoja, en medio de esta nueva oleada de acusaciones, ha optado nuevamente por una estrategia que ha marcado su manejo de las polémicas a lo largo de los años: el silencio. La cantante, acostumbrada a ser el foco de atención mediática, ha decidido no responder de manera directa a las declaraciones de Fran Rivera. Este enfoque, aunque le ha servido en otras ocasiones para evitar alimentar las tensiones, también ha sido motivo de críticas, ya que muchos consideran que eludir las acusaciones no ayuda a disipar las dudas que pesan sobre ella y su gestión de la herencia de Francisco Rivera Paquirri. Isabel ha mantenido, durante décadas, la misma versión sobre los bienes reclamados por Fran y Cayetano Rivera. Según su relato, estos objetos, que incluyen trajes de luces y capotes de gran valor sentimental, fueron robados poco después del fallecimiento de Paquirri en la finca Cantora. Este supuesto robo, afirma ella, ha imposibilitado que dichos bienes sean entregados a los hijos mayores del torero. Sin embargo, la falta de pruebas contundentes que respalden esta explicación, sumada a la carga emocional y simbólica que rodea el tema, ha hecho que su versión sea constantemente puesta en entredicho, tanto por los hermanos Rivera como por la opinión pública. La decisión de Isabel de no dar una respuesta directa a las acusaciones recientes de Fran Rivera puede interpretarse de diferentes maneras. Por un lado, podría ser vista como una táctica para evitar que la polémica crezca aún más, manteniéndose al margen de un enfrentamiento que ya de por sí es intenso y cargado de emociones. Desde esta perspectiva, el silencio podría ser un intento de no avivar más el fuego de una disputa que lleva años consumiendo a ambas familias. Por otro lado, el mutismo de Isabel también podría interpretarse como una señal de que prefiere no enfrentarse públicamente a las pruebas y testimonios que los hermanos Rivera podrían presentar en su contra. La posibilidad de que Fran y Cayetano cuenten con información que desmonte su versión añade un nivel de presión a su postura, lo que hace que mantenerse en silencio sea, quizás, una forma de evitar un conflicto mayor en un terreno en el que las emociones y las percepciones públicas juegan un papel crucial. Sea cual sea la razón detrás de su silencio, lo cierto es que esta actitud no hace más que intensificar el interés público por el conflicto. La ausencia de declaraciones claras por parte de Isabel deja espacio para la especulación y refuerza la percepción de que este enfrentamiento, lejos de encontrar una solución, sigue alimentándose de una historia llena de desencuentros, tensiones y heridas sin cerrar. Mientras tanto, la cantante continúa siendo una figura clave en el desarrollo de esta disputa, y cualquier movimiento o decisión que tome será crucial para definir los próximos capítulos de una controversia que, a pesar del paso del tiempo, sigue más viva que nunca. Este conflicto va mucho más allá de ser una simple disputa familiar. Se ha transformado en un fenómeno de interés nacional que pone en evidencia las complejas dinámicas de poder, la influencia de la fama y la lucha por el legado en el ámbito del espectáculo español.
Las familias Rivera y Pantoja no son solo dos apellidos reconocidos, representan auténticas dinastías que han dejado una marca indeleble en la cultura y en la memoria colectiva de España. Por ello, cualquier enfrentamiento entre ellos no pasa desapercibido, capturando la atención de millones de personas que siguen cada desarrollo de esta historia cargada de emociones, tensión y resonancia mediática. Lo que hace que este conflicto sea tan fascinante para el público no es únicamente la relevancia de los involucrados, sino también la intensidad emocional que lo rodea. Las acusaciones, los silencios y los enfrentamientos no son meros desacuerdos, son expresiones de profundas heridas familiares que han trascendido las generaciones y se han convertido en un reflejo de las luchas internas que muchas familias experimentan, pero magnificadas por el impacto de la fama y la constante exposición mediática. La batalla entre Fran Rivera y la familia Pantoja no solo es un choque por herencias y objetos de valor, plantea cuestiones mucho más amplias y significativas sobre cómo las figuras públicas manejan los conflictos personales bajo la lupa constante del público. En un mundo donde la vida privada de las celebridades rara vez escapa al escrutinio, este caso ilustra los retos a los que se enfrentan al intentar equilibrar sus relaciones personales con la necesidad de proteger su imagen pública. El enfrentamiento pone de relieve la manera en que los medios de comunicación amplifican los conflictos familiares, transformándolos en espectáculos que trascienden lo privado para convertirse en entretenimiento colectivo. Cada palabra, cada gesto y cada decisión son analizados, comentados y muchas veces, tergiversados, lo que añade una capa adicional de presión a quienes protagonizan estas historias. Para los Rivera y los Pantoja, esto significa que sus diferencias no solo afectan sus vínculos personales, sino que también moldean la percepción que el público tiene de ellos como individuos y como familias. En este contexto, el conflicto no es simplemente un desacuerdo sobre bienes materiales, es un reflejo de cómo el poder, el legado y la fama pueden convertirse en fuerzas divisoras en lugar de unificadoras. Este caso sirve como un recordatorio de que las dinámicas familiares pueden ser complicadas y tensas, incluso más cuando están sujetas al juicio constante de una audiencia que observa desde fuera. Lo que está claro es que este enfrentamiento seguirá dando de qué hablar, no solo por los nombres involucrados, sino porque plantea preguntas universales sobre la familia, la lealtad y la lucha por mantener un equilibrio entre lo personal y lo público en un mundo donde la privacidad es cada vez más difícil de proteger. La gran incógnita que rodea este enfrentamiento entre las familias Rivera y Pantoja es si alguna vez llegará a una resolución definitiva o si seguirá siendo una herida abierta que marque a ambas partes durante años. Este conflicto, que combina cuestiones de legado, orgullo familiar y emociones profundamente arraigadas, parece estar lejos de encontrar un punto de conciliación. Fran Rivera, por su parte, ha dejado claro en sus declaraciones que está dispuesto a llevar esta disputa hasta las últimas consecuencias. Su determinación para obtener lo que considera que es suyo por derecho, tanto en lo material como en lo moral, refleja el nivel de frustración y descontento que ha acumulado a lo largo de los años. Isabel Pantoja, en cambio, ha demostrado ser una persona que no cede fácilmente a la presión externa, incluso cuando ésta proviene de su propio entorno familiar. A lo largo de su vida, la cantante ha enfrentado múltiples desafíos y polémicas sin alterar significativamente su postura, y este caso no parece ser la excepción. Isabel ha mantenido una posición firme en torno a los bienes reclamados por Fran y Cayetano, defendiendo su versión de los hechos y mostrando una resistencia que, aunque admirable para algunos, también alimenta la tensión en esta disputa. La posibilidad de una reconciliación, al menos en el corto plazo, parece remota. Las diferencias entre ambas partes son profundas, y a pesar de compartir un vínculo familiar a través de Paquirri, los desacuerdos sobre cómo se ha manejado su legado han creado un abismo difícil de salvar. Sin embargo, el mundo de los Rivera y los Pantoja ha demostrado ser tan impredecible como fascinante, y no sería la primera vez que un giro inesperado cambia el rumbo de los acontecimientos. En una historia marcada por giros dramáticos, emociones intensas y una constante exposición mediática, no se puede descartar que en algún momento surja un intento de acercamiento o que un nuevo desarrollo sorprenda al público. Después de todo, esta es una de las disputas más emblemáticas del espectáculo español, y como tal, tiene el potencial de seguir evolucionando de maneras que nadie podría prever. Mientras tanto, el conflicto continúa siendo un punto de interés nacional, una especie de novela sin final claro que mantiene a millones de personas expectantes. Sea cual sea el desenlace, este enfrentamiento quedará como un recordatorio de lo complicado que puede ser resolver las tensiones familiares cuando se mezclan con el peso del legado y la constante atención pública. La historia entre los Rivera y los Pantoja trasciende lo meramente legal o material. No es solo un enfrentamiento por herencias o disputas sobre bienes, sino un espejo de las emociones humanas más fundamentales: el amor que une, el resentimiento que divide, el orgullo que dificulta la reconciliación y el dolor que deja cicatrices profundas. Este conflicto, cargado de tensiones familiares y simbolismos, se complica aún más cuando se entrelaza con la fama, la exposición mediática y el peso de un legado que ha marcado a varias generaciones.
Lo que estamos presenciando en este nuevo capítulo no es únicamente un enfrentamiento entre dos apellidos ilustres, es la lucha de dos familias por encontrar su lugar en una narrativa que combina lo público y lo privado de una manera única. Detrás de cada titular y de cada declaración hay personas que intentan, a su manera, lidiar con las complejidades de sus relaciones y de su historia compartida, enfrentándose a las expectativas de millones de ojos que observan cada movimiento. Si te apasiona descubrir todos los detalles, los análisis más profundos y los giros inesperados en las historias del mundo del espectáculo, este es el lugar que estabas buscando. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, La Vieja del Visillo, donde desentrañamos las noticias más impactantes, las historias más conmovedoras y los secretos mejor guardados de las figuras públicas que han marcado nuestra cultura. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita para no perderte ninguna actualización y acompáñanos en este fascinante viaje lleno de emociones y revelaciones. ¡Te esperamos!